Bienvenidos a Semillas de Fe, un grito de ayuda. Este es un enlace para ti y todo el público y este programa tiene el propósito de poderle ayudar por medio de estos estudios y consejos bíblicos de cómo poder salir un poco de nuestra manera de vivir y sobre todo poder recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Un consejo me gustaría darles, después de aprender que nunca uno debe de callar, sino lanzar un grito a Jesús pidiéndole ayuda para poder salir lo más rápido de nuestros problemas. También les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Y también mi deseo es que cada uno de ustedes nos pueda estar visitando constantemente en la página de Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les pueden ayudar en su caminar y sobre todo para edificar su espíritu y muchas bendiciones más. Lo puedes estar viendo y oyendo por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío y yo quiero platicar ahorita referente de hablando sobre las adicciones, pero cómo comienzan las adicciones y los hábitos destructivos que son. Eso es lo que quiero hoy platicar con ustedes y verdaderamente es una bendición en traerles esto y quiero darle unos pasos. Muchos de nosotros tenemos problemas a veces de adicciones. Y cuando uno piensa de adicciones, piensa de que puede ser el alcohol, puede ser el cigarro, puede ser la mota, puede ser muchísimas otras cosas. Pero no. A veces las adicciones no nada más son vicios de ese modo, sino hay otros tipos de adicciones que luego las vamos a estar hablando. Pero aquí el primer paso ante una primera experiencia con una actividad que está tomando o está trayendo a su cuerpo una sustancia, una persona, una sustancia que logra cambiar su estado de ánimo en forma instantánea. Así comienzan las adicciones. Como no se sienten bien, lo primero la persona, al estar tomando la sustancia, ellos quieren cambiar su estado de ánimo o su manera de pensar, que se le olviden las cosas. Y esta experiencia de esta persona verdaderamente, pues al momento va a traer esa parte instantánea de que se le va a ir, ahora sí que su manera de pensar correctamente y todo eso y se va a perder. Y ahí es donde empiezan los hábitos destructivos, cuando se hace constantemente. Otro de los pasos es cuando la persona no ha sufrido consecuencias negativas. O sea, sigue recibiendo las drogas como una gratificación y para él lo que siente es placentero, pero no sabemos realmente los efectos que están causando en la persona, que se están drogando, que están bebiendo, que están haciendo otras cosas, hablando sobre adicciones, en las cuales en los tiempos van a ser destructivos. Uno al momento no lo siente, uno al momento pues se siente feliz, se siente placentero, ¿verdad? Y sienten cosas bonitas en su cuerpo, en lo que tú quieras, pero a largo tiempo son destructivos. Y verdaderamente cuando una persona sigue recibiendo, ¿verdad?, estas adicciones, los efectos placenteros que sienten, que le generan, ¿verdad?, se va a poner una actividad y una sustancia en la cual se va a hacer tan adicto que después no se va a poder dejar, como el cigarro, como el alcohol, como la marihuana, como la anfetamina, como muchísimas otras drogas que pueden hacer, medicinas que usan para ello.
Y casi la mayoría de que comienzan las adicciones es porque al parecer tienen problemas. Problemas en las cuales pues por el noviazgo, problemas puede ser por pérdidas de un ser querido, puede ser por miles de cosas, porque deben el banco, porque muchísimas cosas. Y eso es lo que hace, en la cual ya en su mismo espíritu tiene un espíritu derrotado. Al momento que tiene ese espíritu derrotado, se empieza a aferrar. Ya para qué vivo, ya para qué hago esto, ¿verdad? Y se mete más en sus problemas y empieza a tener pérdida. Pues aquello a lo que se empieza a aferrar, empieza ya después a deteriorarle. ¿Por qué? Porque empieza con la adicción y después se siente bien al principio porque no recuerda, ¿verdad? Se siente así como muy alivianado, pero a la larga le va a traer un problema físico, un problema mental y lo puede llevar hasta la muerte. Y podemos hablar sobre esto, cómo se desencadena la destrucción, sobre las adicciones, ¿verdad? Es que se quedan atrapados. Y a pesar del dolor y el sufrimiento que han estado viviendo en esos tiempos, ¿verdad? En las cuales tienen esas consecuencias negativas, es que yo sufro mucho, es que realmente he recibido gratificaciones malas, no he tenido una vida placentera, y empiezan a meterse eso en la cabeza y eso es lo que le trae realmente su propia destrucción. Empiezan a quedar atrapados. Y a pesar del dolor y el sufrimiento, la persona se aferra a aquello que lo está llevando a la esclavitud, que es las adicciones. Empiezan así y después empieza un paso de rutina. Cuando hablamos de ese paso de rutina es que ya no le importa. Ya no le importa si lo hace en la mañana, en la tarde, en la noche o en la madrugada. No le importa si realmente tiene problemas o no tiene, sino ya verdaderamente en su cuerpo quedó verdaderamente, ahora sí, como esclavo, quedó realmente adicta y eso lo va a llevar a la ruina. Esta persona que se aferra más y más y más y más y más, es que estoy sufriendo, pero es que ya no sufre, sino ya es el sufrimiento es porque es una necesidad de estar tomando esa adicción, y de esa adicción se vuelve a esclavitud, y después de esa esclavitud se vuelve ¿qué? La ruina. Y cuando ya se ve bien arruinado, empieza a decir, es que, ¿sabes qué? Ya no me importa la vida. Me la voy a quitar, me voy a colgar, me voy a tirar del puente. Tantas ideas que tienen, ¿sabes por qué? Porque ya su mente ha sido deteriorada. Ya han quedado atrapados. Y se empieza a desencadenar la destrucción. Y en eso empieza esa esclavitud a traer la ruina. Porque ya no le importa nada. Empieza a haber un deterioro moral. Ya no le importa nada, empieza a haber un deterioro económico. Ya no le importa nada, empieza a haber un deterioro espiritual. Y ya no le importa nada. Hasta dice, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y ¡pah! Muchas de estas personas terminan cuando son jóvenes y son señoritas de la prostitución. Los jóvenes indiligentes. Y al último, por tanta droga, terminan en manicomios. Hay jovencitas que las invitan a las fiestas y les invitan un cigarrito, no hace daño. Tómate una copita, nada más es una. Todo hace daño, porque eso no es para nuestro cuerpo.
y empieza a ver ese deterioro moral, dice, no, y como no quieren que hable mal de ellos, ¿verdad? Dice, va a decir, no, pues esta, mira, ¿quién es? Es una guada, todo eso. Lo oye y se pone mal y empieza a hacer lo que le están diciendo. No te dejes influenciar. Ahí es donde tú necesitas hacer un grito de ayuda a nuestro Señor Jesucristo, pedirle cuál es el camino verdadero para que salgas de todas estas cosas. Y dile que a la gente que está con esos problemas, te les aleje. Es bien importante eso. Muchas de estas personas terminan en la prostitución, como les digo. Indiligentes. Y lo más tremendo es que a veces la misma droga hace hacer cosas que no deben de hacer. Unos se ponen a robar, otros se ponen a bien violentos y empiezan a golpear a otros, ¿verdad? Otros terminan en la cárcel y muchos terminan en los manicomios. Qué tremendo. Por eso yo quiero platicar contigo sobre esto. Y te acerques a Jesús. Y empiezas a comprender lo que dice la palabra del Señor, la Biblia. Dice la palabra del Señor, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero son caminos de muerte. Y es lo que te estoy platicando. Hay muchas que dicen, ay, fumar qué, tomar qué, drogarte qué, enviciarte qué. Para muchos dicen, eso no hace daño. Mejor vivo la vida como debo vivirla y ya que si me tengo que morir me muero. No es cierto. Son los caminos que al hombre le parecen correctos. Pero dice la palabra del Señor que todos esos caminos que al hombre le parecen correctos son caminos ¿de qué? De muerte. Como ser libre de las adicciones y de los hábitos destructivos. Fíjate que la misma palabra dice sobre esto. La Biblia nos habla de una cosa tremenda. ¿Sabes de qué? De la palabra del Señor nos habla de cómo podemos ser libres, de las adicciones, de los hábitos destructivos. Y si vamos rápidamente al libro de Juan, capítulo número 3, versículo número 6, dice de esta manera, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Si vemos claramente esta palabra, lo que es nacido de la carne, significa el gozo, el deseo que tú tienes o que has visto de otras personas es lo que tú deseas. Y no debes de hacerlo, porque eso te van a traer las adicciones y las cosas destructivas. Pero también en el libro de 2 a los Corintios, capítulo número 5, versículo número 17, ¿qué es lo que me nombra? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted debe de pensar que las cosas deben ser ya viejas, son pasadas, y aquí tú debes de vivir una vida nueva. La Biblia nos habla de la renovación de nuestra mente, cuando uno está en las adicciones y en los hábitos destructivos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino debes de ver cómo transformáis por medio de la renovación, primeramente de tu entendimiento. Y de ahí vas a comprobar cuál sea, primeramente, la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero cuando tú dejas en tu mente y lo haces todo en tu propio ser, eres exterminado. Tus caminos son de muerte. Lo que es nacido de la carne, dice, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y aquí es lo más importante. No debes de conformarte a lo que te están diciendo, a lo que tú estás haciendo, sino tú siempre debes de buscar la transformación por medio de la renovación de tu entendimiento. Y de ahí, cuando veas esa renovación de tu entendimiento, vas a comprender que necesitas estar con Dios. Y cuando comprendas eso, vas a comprobar
cuál es la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta para ti. Pero mientras cuando tú sigas nacido de la carne, ¿ya? Y no estés nacido del Espíritu, verdaderamente vas a estar destruido. Por eso dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces aquí me habla sobre una vida nueva y sobre una vida antigua. Y en otras palabras me está diciendo, tú que te drogas, tú que tomas, tú que haces cosas que no debes de hacer y que no son correctas ni aquí en la sociedad, ni tampoco en tu ciudad y tampoco en parte de Dios, ¿verdad? Tú tienes que cambiar tu manera de pensar, tienes que cambiar tu manera de vivir. ¿Y cómo puedes hacerlo? Dice la palabra del Señor, hacer morir pues todo lo terrenal en vosotros, ya sea la fornicación, ya sea la impureza, ya sean las pasiones desordenadas, ya sean los malos deseos, ya sean las avaricias, la misma idolatría. Si tú no haces morir en eso, ¿sabes qué? Estás viviendo una vida antigua y eso te va a destruir. ¿Y qué crees? Que también hay muchos cristianos que con el nuevo nacimiento sufren muchos cambios en su manera de vivir, pero aún tienen problemas con el carácter. Ese es otro problema de adicción, el carácter. El libro de Romanos nos habla que debemos de aprender a hacer el bien a todos. Y dice la palabra, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y eso hago por los mismos consejos, con la misma gente que te estás juntando. Por eso la consejería cristiana, si tú la necesitas, métete aquí a la página de una semilla de fe, ¿verdad? Un grito de ayuda, y ahí puedes encontrar tu restauración emocional. Y si necesitas platicar, comunícate con nosotros. La restauración emocional ocurre luego de un periodo de tiempo, pero también necesitas una guía. Y aunque llegues a ser esa nueva criatura, a veces, ¿verdad? No es instantáneamente, sino es un proceso. Y tú debes estar en ese proceso de transformación. Y tú tienes que transformar tu imagen. Pero muchas veces somos impotentes ante estos tipos de adicciones, a tus adicciones que llevas, a los hábitos destructivos. Y además no sabes cómo manejar tu propia vida. Fíjate que así le pasó a un joven que su padre era rico y de repente le dijo, ¿sabes qué? Papá, yo ya quiero hacer mi vida. Pues el padre le dijo, ya estás grande, pues haz lo que tú quieres, pero dice, quiero que me des mi herencia. Y el padre empezó a repartir su herencia. Y de repente tomó su herencia, se apartó de la casa de su padre y dice, yo voy a hacer mi vida por mi parte. Y ¿sabes qué? Quiso hacer y hizo lo que quiso. Llegó el momento que se gastó todo su dinero. Vivió en la prostitución, vivió muchísimas otras cosas, se hizo el alcoholismo y toda esa cosa, y llegó el momento en que ahí sí tenía muchos amigos, ¿verdad? Este chavo, ¿verdad? Se le acabó la lana, y ya cuando él tenía necesidad, ¿a dónde estaban los amigos? Ya no le hicieron caso, y llegó el momento que tuvo que estar pidiendo trabajo, le dieron trabajo, y ¿sabes qué comía? Comía comida de los marranos. Y tuvo que volver en sí. Y en esta parábola que habla la Biblia, hablando de la parábola este joven empezó y dijo,
mi padre tiene dinero. ¿Cuántos jornaleros en mi casa de mi padre hay y tienen abundante pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre? Empezó a analizarlo. Empezó a ver las cosas como deben de ser. No sabemos, en este caso, no supo manejar su vida, ¿verdad? Se metió en adicciones, en ámbitos destructivos y fue destruido. Pero llegó un momento en que dijo, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Empezó a analizarlo y dijo, ¿sabes qué? No, yo me voy a levantar e iré a mi padre y le diré a mi padre, ¿sabes qué? He pecado al cielo y contra ti. ¿Y sabes por qué? Porque le faltó dominio propio. Aquel que tiene falta de dominio propio es lo que le debilita. Y es cuando sienten la necesidad de buscar, ¿verdad?, las drogas y todo eso, en lugar de que busquen a Dios. Que busquen esa ayuda a Dios. Hay unos aspectos que debemos de tomar en cuenta en la importancia de lo que es el discipulado y la consejería. Y yo te digo, si tú tienes algún problema de esos, llámanos, comunícate. Te recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Y mi deseo es que cada de ustedes que están, ¿verdad?, instruyéndose por medio de esta página y nos están visitando en la página Semillas de Fe, un grito de ayuda, te vas a llevar una sorpresa. Acércate y pide ayuda a nuestro Señor Jesucristo. Y Él te va a ayudar para salir de todos tus problemas, de la drogadicción, de las adicciones. Si tú ya te sientes destruido, acércate a Dios y empieza a edificar tu espíritu. Tú nos puedes estar viendo por medio de Facebook, YouTube y oyendo por WhatsApp también. Inscríbenos. Da ese grito de ayuda y nosotros podemos ver en qué te podemos ayudar. Yo soy el pastor Luis Cosío y que Dios me los bendiga a todos.